Bienvenidos a la Academia Galáctica, donde las mentes más brillantes de 17 sistemas estelares vienen a aprender, crecer y ocasionalmente, orinarse de miedo. Hoy visitamos el aula más infame de toda la institución, la 42B, sede de Xenobiología 101, donde la tasa de deserción escolar supera las primas del seguro de la academia. El catálogo del curso la describe como un estudio introductorio de las relaciones biológicas entre especies. Lo que no menciona es que la imparte el profesor Krexar, un guerrero Borak de 2 metros de altura cuya idea de examen sorpresa consiste en demostraciones reales de depredadores y presas. Su horario de atención es solo con cita previa. Traigan su propio seguro médico. El aula en sí parece diseñada por alguien que realmente quería que los estudiantes se sintieran incómodos. Las paredes están cubiertas de especímenes preservados de cosas que probablemente gritaron al morir. La iluminación tiene ese tono especial de siniestro que hace que todos parezcan estar a punto de convertirse en una historia con moraleja. Y la temperatura se mantiene justo en el punto en el que no sabes si tiemblas de frío o de pánico existencial. La lista de la clase de hoy incluye a los sospechosos de siempre. Está Pip, una graznadora cuya especie evolucionó a partir de algo parecido a una mezcla entre un ratón y un ataque de pánico. Está sentada en la última fila, agarrando su tableta como una manta de seguridad. Junto a ella está Trum, un piedraoide cuya biología basada en el granito lo convierte técnicamente en lo más duro de la sala, pero de alguna manera se las arregla para parecer nervioso. Y está Silla, una mariposa cuyas alas arcoíris se mueven constantemente de ansiedad, creando un espectáculo de luces que sería hermoso si no fuera claramente una respuesta al estrés. Luego está Jaque Martínez, el único humano en la clase. En realidad, mejor dicho, Jaque es el único humano lo suficientemente valiente, o quizás lo suficientemente estúpido, como para inscribirse voluntariamente en este curso. Mientras sus compañeros parecen estar asistiendo a su propio funeral, Jaque se sienta en la primera fila con el entusiasmo de alguien que acaba de descubrir un nuevo documental sobre la naturaleza. Tiene su cuaderno listo, su bolígrafo tecleando de esa forma tan molesta que suele volver loco a cualquiera, pero sinceramente, dadas las circunstancias, probablemente sea el sonido menos amenazante de la habitación. La puerta se abre de golpe con la sutileza de una pequeña explosión. El profesor Xtar entra y la temperatura parece bajar otros 10 grados. Su piel llena de cicatrices cuenta la historia de alguien que no solo estudió la cadena alimentaria. Llegó a la cima, usando a otras especies como peldaños. Sus ojos recorren la habitación con la mirada calculadora de alguien que nunca, ni una sola vez, se ha preguntado cómo se siente ser una presa. Saludos, futuros desertores, retumba, con la autoridad que hace que los diplomáticos adultos reconsideren sus carreras. Hoy comenzamos su educación sobre la verdad más fundamental de la existencia. Todo en este universo cae en una de dos categorías, depredador o almuerzo. Jaque levanta la mano. En realidad, la levanta como si fuera una clase de biología normal de martes por la mañana y no una introducción al horror cósmico. Sí, humano. Una pregunta rápida. Profesor, ¿hay alguna posibilidad de que esta clase tenga advertencias? Porque estoy bastante seguro de que el terapeuta de mi compañero de cuarto querrá saber en qué me estoy metiendo. El silencio que sigue podría usarse para conservar la comida. Incluso los especímenes en los frascos parecen detener su eterno flotar para ver cómo se desarrolla esto. El profesor Krextar mira a Jaque un largo rato, probablemente intentando averiguar si esto es valentía, estupidez o alguna extraña exhibición de apareamiento humano. Humano Martínez, en mi clase, soy la única advertencia que necesitas. Genial. Genial. ¿Debería tomar nota sobre eso o es más bien una cuestión de filosofía de vida en general? Y fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que este semestre iba a ser muy interesante. El profesor Xtar se mueve a el centro de la habitación con la gracia fluida que sugiere que podría destriparte antes de que te dieras cuenta de que se había movido. La pantalla holográfica detrás de él cobra vida,
mostrando una representación tridimensional de lo que el catálogo llama eufemísticamente la red trófica galáctica, pero que todos los demás reconocen como una guía completa de quién se come a quién y cuántos gritos hay involucrados. El universo funciona según un principio simple. Krexar comienza, extendiendo ligeramente las garras mientras gesticula. Probablemente sea inconsciente, pero, de nuevo, todo en este tipo grita a un depredador ápice teniendo un martes casual. Existe una jerarquía de dominio que ha regido la supervivencia durante millones de años. En la cima, están especies como la mía, los Borak. El holograma cambia para mostrar un desglose anatómico detallado de la fisiología Borak. Garras retráctiles, estructura esquelética reforzada y lo que parece ser un estómago secundario diseñado específicamente para digerir cosas que probablemente no querían ser digeridas. Es como ver la respuesta de la evolución a la pregunta, ¿qué pasaría si hiciéramos algo diseñado específicamente para arruinarles el día a todos? Somos lo que en sus primitivos lenguajes humanos llamarían depredadores ápice. No tememos a nada. Lo cazamos todo y nunca en la historia de nuestra especie hemos sido presa de nada más. El pecho de Krextar se hincha de orgullo, lo que, dado su tamaño, crea un efecto visual aproximadamente equivalente al de una montaña que siente algo por sí misma. Pip chilla algo que podría ser una pregunta o simplemente el sonido de su crisis existencial alcanzando su masa crítica. Un sí. La señorita Pip plantea un excelente argumento con su respuesta de terror involuntaria. ¿Cómo se reconoce a un verdadero depredador máximo? La sonrisa de Krextar revela dientes que parecen diseñados por un comité de sádicos. Permítanme demostrarlo. Lo que suceda a continuación quedará grabado en la memoria de todos los presentes en esa habitación por el resto de sus, ojalá largas, pero estadísticamente improbables, vidas. Krextar se erguió en toda su altura. Su pecho se expandió como una sirena antiaérea biológica precalentándose. El sonido que emerge de su garganta no solo es fuerte en dimensiones que la física aún no ha descubierto. Es el tipo de rugido que llega directamente al tronco encefálico y comienza, activando interruptores con la etiqueta oh, Dios, todos vamos a morir. El efecto en la clase es inmediato y completo. Pip no se queda paralizada. Alcanza un estado de quietud que podría considerarse una nueva forma de materia. Trum, cuya biología basada en el granito suele hacerlo inmune a la mayoría de las formas de intimidación, comienza a emitir pequeños gemidos que parecen surgir de algún lugar alrededor de su núcleo geológico. Las alas arcoíris de Silla se fijan en su posición, creando un espectáculo que sería hermoso si no fuera claramente el equivalente biológico de un cangrejo sistémico. Los especímenes en los frascos intentan esconderse uno detrás del otro. Las plantas en la esquina enrollan sus hojas. En algún lugar en la distancia, suena una alarma de incendios, probablemente solo por vibraciones simpáticas. Y luego está Jake. Jake, quien debería ser reducido a un tembloroso charco de terror con forma humana, hace algo que desafía todas las leyes de la biología, la psicología y el sentido común. Saca su teléfono y comienza a grabar. Vaya, eso es increíble, dice, levantando su dispositivo para obtener un mejor ángulo. ¿Te importaría repetirlo? La acústica aquí es increíble. Estás obteniendo una resonancia increíble de esos frascos de muestras. El rugido se corta abruptamente. El profesor Krextar mira a Jake con la expresión de alguien que acaba de decidir que la gravedad ha decidido tomarse un día libre. En serio, profesor, ese control vocal es impresionante. Mi vecino tiene una Harley que hace un sonido parecido al arrancarla por la mañana, pero tú tienes mucha mejor proyección. ¿Has considerado alguna vez la actuación de voz? Porque estoy bastante seguro de que hay mercado para narradores intimidantes. El silencio que sigue es tan completo que podrías oír caer un alfiler en otro sistema solar. La mandíbula de Krextar funciona silenciosamente como si su cerebro intentara procesar información que simplemente no encaja en ninguna categoría existente de la realidad. Acabas de comparar mi rugido primordial de dominio con una motocicleta,
dice finalmente. Bueno, si nos ponemos técnicos, tu rango de frecuencia probablemente sea más amplio y tengas esa genial reverberación. Aunque, tengo que preguntar, ¿es algo que tu especie puede hacer desde que nace o existe algo así como? ¿Hay entrenamiento? Porque si hay técnica, me encantaría aprenderla. Al fondo de la sala, Pip emite un sonido como el de una tetera en crisis existencial. Los aplausos empiezan lentamente. Un aplauso, 2 aplausos, y luego Jake coge ritmo. Y, sinceramente, la acústica de la sala lo hace sonar bastante impresionante. Es el tipo de aplauso lento y apreciativo que se oye en un club de jazz después de un solo de saxofón especialmente conmovedor. Solo que en lugar de apreciar el arte musical, Jake aplaude lo que equivale a un arma biológica diseñada por el Departamento de I+D de Evolution. Eso fue fantástico, profesor. En serio, se me pone la piel de gallina. Jake señala su brazo, donde, efectivamente, le han salido pequeñas protuberancias en la piel. ¿Es una reacción de miedo? Porque si lo es, se siente extrañamente agradable, como una caída de base muy intensa en un concierto. El profesor Krexar parpadea. Posiblemente sea la primera vez en su vida adulta que su máxima muestra de dominio depredador se ha encontrado con comentarios constructivos y una petición de repetición. Humano Martínez, dice lentamente, como si comprobara la integridad estructural de cada palabra antes de liberarla. ¿Entiendes que lo que acabas de presenciar fue una demostración de dominio depredador superior diseñada para desencadenar respuestas de terror primario en posibles presas? Oh, por supuesto, asiente Jake con entusiasmo. Y lo has clavado por completo. O sea, mira a los demás. Gestiona la sala donde sus compañeros permanecen congelados en diversos estados de fallo biológico. Pip, allá, ha logrado lo que solo puedo describir como invisibilidad táctica gracias a su inmovilidad extrema. Y Trum, ni siquiera sabía que Granet sudaba, pero al parecer, en las circunstancias adecuadas, todo es posible. Trum emite un sonido como el de guijarros aplastados lentamente por el miedo existencial. Pero esto es lo que realmente me intriga, continúa Jake, completamente ajeno a que está tratando una demostración de predador-presa como una charla TED. ¿Aceptas peticiones? Porque tengo un compañero de piso que no para de dejar platos sucios en el fregadero, y creo que tu técnica vocal podría ayudar mucho a resolver conflictos. El ojo del profesor empieza a temblar. Es algo pequeño, apenas perceptible, pero en una criatura diseñada para ser un superdepredador, incluso la más mínima confusión se registra como actividad sísmica. ¿Quieres que intimide a tu compañero de piso con la higiene de la cocina? Bueno, dicho así, suena tonto, admite Jake. ¿Pero has visto cómo está nuestra cocina? Estoy bastante seguro de que algo está evolucionando en la cafetera, y no para bien. Tu rugido podría asustarla y devolverla a la dimensión primigenia de la que vino. Las alas de silla se contraen en lo que podría ser un intento de vuelo, pero todavía está demasiado paralizada por la demostración anterior como para despegar. Logra algo que parece una danza interpretativa de alguien que sufre un ataque de pánico. Además, dice Krexar, con la voz llena de paciencia de quien intenta retomar una conversación descarrilada. Parece que no entiendes la idea fundamental de este ejercicio, que el rugido está diseñado para identificar e incapacitar a las presas activando instintos de supervivencia profundamente arraigados. Cierto, cierto. Lo pillo perfectamente, dice Jake, asintiendo como si estuvieran hablando del tiempo, y es súper efectivo, obviamente. Pero, desde un punto de vista técnico, tu control de la respiración es asombroso. Como si eso tuviera que ser al menos 15 segundos de vocalización sostenida al máximo volumen. ¿Haces cardio, o es solo capacidad pulmonar natural? ¿Capacidad pulmonar natural? Kestar responde automáticamente, y de inmediato parece confundido, preguntándose por qué está hablando de su rutina de ejercicios con lo que teóricamente debería ser una presa aterrorizada. Es increíble. Sabes, en la Tierra,
Tenemos a esos llamados vocalistas de death metal que matarían por ese rango. Bueno, no matarían literalmente. Es más bien una figura retórica, pero sabes a qué me refiero. No sé a qué te refieres, admite Krexar. ¿Qué es el death metal? Y ahí es cuando la cara de Jake se ilumina con el tipo de entusiasmo usualmente reservado para las personas que acaban de descubrir su pasatiempo favorito y quieren compartirlo con todos dentro de un radio de 3 parques. Oh hombre, profesor, te va a encantar esto. Entonces, el death metal es este género de música terrenal donde el punto es sonar lo más intimidante y apocalíptico posible. Hay muchos gritos, ritmos realmente agresivos y letras sobre cosas como el horror cósmico y el pavor existencial. Es básicamente la estética de toda tu especie, pero con música. El profesor Crackstar mira fijamente a Jake por un largo momento. En el fondo, Pip hace un sonido como un globo desinflándose lentamente, lo que podría ser su intento de reiniciar su sistema respiratorio. Tienes música dedicada al horror cósmico. Tenemos música dedicada a todo. Horror, muerte, guerra, desamor, impuestos. Si existe, los humanos probablemente han escrito una canción sobre ello. Algunas de ellas incluso son buenas. La confusión del profesor Kraigstar empieza a transformarse en algo preocupante, lo cual, en una criatura diseñada por la evolución para ser la máquina de matar definitiva, resulta claramente inquietante. Es como ver a un tiburón desarrollar sentimientos sobre sus decisiones vitales. Humano Martínez, dice, con la voz como si intentara explicar física básica a un Golden Retriever particularmente entusiasta. Creo que puede haber un malentendido fundamental sobre la posición de su especie en la jerarquía galáctica. Permítame aclararlo. La pantalla holográfica cambia de nuevo. Esta vez muestra un desglose detallado de la anatomía humana. Comparada con la anterior muestra de la fisiología de Borak, parece como si alguien hubiera inscrito a un gato doméstico en una competición diseñada para tigres. Sin garras, sin armadura natural, sin sistemas de armas evidentes, y lo que parece ser una estructura esquelética compuesta principalmente de ilusiones y suplementos de calcio. Observe, dice Krexar, señalando la pantalla con el aire de quien presenta pruebas irrefutables. Los humanos no poseen ninguna de las adaptaciones depredadoras habituales. Sin armas naturales, sin elementos protectores, sin sistemas sensoriales mejorados para rastrear presas. Según todos los parámetros establecidos, tu especie debería haberse extinguido en las primeras generaciones. Oh, sí, absolutamente. Jake asiente alegremente, como si estuvieran discutiendo la última racha perdedora de su equipo deportivo favorito. Somos básicamente el trofeo de participación de la naturaleza. Sin garras, sin colmillos, ni siquiera podemos ver bien en la oscuridad. Además, somos ridículamente frágiles. Una vez conocí a un tipo que se lesionó la espalda estornudando demasiado fuerte. Los demás estudiantes están empezando a dar señales de vida de nuevo, sobre todo porque su parálisis está siendo reemplazada gradualmente por una curiosidad morbosa al ver a su profesor intentar educar a lo que parece ser el animal de presa más optimista de la galaxia. Precisamente, dice Krexar, con aspecto aliviado de que el humano finalmente comprenda la dinámica básica de predador-presa. Entonces, puedes ver por qué, según todos los principios biológicos establecidos, los humanos deberían ocupar el nivel más bajo de cualquier ecosistema que encuentren. Tiene todo el sentido, asiente Jake. Estamos prácticamente diseñados para ser el almuerzo de alguien, y probablemente por eso nos volvimos tan creativos con todo esto de la supervivencia. Un momento, ¿creativos? Ah, sí, supercreativos. O sea, cuando eres básicamente una cajita feliz andante en un universo lleno de cosas con más dientes que una convención dental, tienes que ser innovador para sobrevivir. La expresión del profesor Kraigstar cambia ligeramente. Hay algo en el tono de Jake, una confianza despreocupada que no encaja del todo con la realidad biológica que se muestra en el holograma. Es como escuchar a alguien hablar de física cuántica mientras hace malabarismos con motosierras.
Técnicamente impresionante, pero fundamentalmente preocupante. ¿De qué tipo de creatividad estamos hablando, Humano Martínez? Bueno, para empezar, descubrimos cómo fabricar herramientas bastante pronto. Rocas afiladas, palos puntiagudos, ese tipo de cosas. Luego descubrimos que si atas una roca afilada a un palo largo, puedes pinchar cosas peligrosas desde una distancia segura. Algo revolucionario, la verdad. Pip emite un sonido que podría ser el interés sobrepasando el terror. Probablemente la primera vez en la historia de los chillidos y la evolución que la curiosidad ha vencido al miedo mortal. Las herramientas no son raras entre las especies, señala Xtar. Muchas criaturas usan herramientas para sobrevivir. Cierto. Cierto. Pero luego descubrimos que si se calientan ciertas rocas, se funden, y al enfriarse, son mucho más duras y afiladas. Así que empezamos a fabricar mejores herramientas. Y luego nos dimos cuenta de que si se le daban diferentes formas a la roca fundida, se podían fabricar herramientas diseñadas específicamente para distintos tipos de matanza. La temperatura ambiente parece bajar 1 o 2 grados. La composición geológica de Trum produce un chirrido que suena claramente nervioso. ¿Diferentes tipos de matanza?, pregunta Xtar, y hay algo en su voz que no había antes. Es sutil, pero suena casi a interés profesional. Ah, sí. Fuimos muy específicos al respecto. Herramientas para matar a distancia. Herramientas para matar de cerca. Herramientas para matar cosas más grandes que nosotros. Herramientas para matar cosas que intentan esconderse de nosotros. Desarrollamos toda una ciencia en torno a las formas más eficientes de hacer que otras cosas dejen de vivir. El entusiasmo de Jake por este tema es realmente inquietante. Habla del desarrollo de la tecnología armamentística con la misma energía alegre que la mayoría de la gente reserva para hablar de sus aficiones, que en cierto modo es exactamente lo que hace. Y luego Jake continúa entusiasmándose con el tema. Descubrimos la química, lo que abrió un mundo completamente nuevo de posibilidades creativas. Flechas venenosas, pólvora explosiva, armas químicas que podrían matar ejércitos enteros sin que nadie tenga que ensuciarse las manos. Ejércitos. La voz de Xtar se ha vuelto muy baja. Bueno, probablemente debería explicar lo de las guerras. Verás, lo que pasa con los humanos es que somos muy buenos matando a otros humanos. Llevamos miles de años practicando. Hemos tenido guerras que duraron décadas. Guerras que abarcaron continentes. Guerras en las que desarrollamos tecnologías completamente nuevas solo para matarnos unos a otros de forma más eficiente. Las alas de Silla han empezado a temblar de una forma que sugiere que está reconsiderando su carrera, posiblemente. Toda su trayectoria académica, tal vez incluso sus decisiones vitales. Hasta ahora, hemos tenido una guerra en la que descubrimos cómo dividir átomos y convertirlos en bombas capaces de destruir ciudades enteras. Otra guerra en la que desarrollamos misiles guiados capaces de alcanzar objetivos a cientos de kilómetros de distancia. Y hemos tenido tantas guerras que las hemos categorizado. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, las numeramos como secuelas de películas. El profesor Xtar mira a Jake con la expresión de quien acaba de darse cuenta de que la criatura de aspecto inofensivo que tiene delante podría ser en realidad lo más peligroso de la habitación, posiblemente del edificio, posiblemente del sistema solar. Le haces la guerra a tu propia especie. Oh, constantemente. Es como nuestro pasatiempo favorito. Hemos luchado por territorios, recursos, creencias religiosas, ideologías políticas, y a veces, simplemente porque estábamos aburridos y queríamos ver quién tenía el mejor ejército. Incluso libramos una guerra que duró 100 años. Lo cual es impresionante considerando que la mayoría de quienes lo iniciaron ya habían muerto mucho antes de que terminara. Pero seguro, dice Xtar, con la voz de alguien que se aferra desesperadamente a una visión del mundo que se desintegra rápidamente. Debes tener depredadores naturales que mantengan a raya a tu población. Jake se ríe, y no es un sonido especialmente tranquilizador. Profesor, no tenemos depredadores naturales.
Somos depredadores naturales. Simplemente, somos muy malos en eso según los estándares tradicionales. Así que tuvimos que ser creativos. Permítame hablarle sobre la caza persistente, profesor, dice Jake, recostándose en su silla con el aire cómodo de quien está a punto de compartir su cuento favorito para dormir. Excepto que este cuento en particular les dará pesadillas a todos en la sala por el resto de sus carreras académicas. Oh, imagínate. Eres una gacela, ¿verdad? Rápido, ágil, hecho para la velocidad. Puedes correr más rápido que casi cualquier cosa en 4 patas. Entonces ves a este extraño simio sin pelo trotando hacia ti. No esprintando, solo trotando. Así que, huyes porque, obviamente, y superas fácilmente a la extraña criatura simiesca. Problema resuelto, ¿verdad? Pip ha logrado alcanzar un estado de atención tan intenso que parece haber superado las respuestas de pánico naturales de su especie. Las características geológicas de Trum están dispuestas en lo que podría describirse como una fascinación horrorizada. Te equivocas, continúa Jake, con un tono alegre que contrasta por completo con lo que describe. Porque esto es lo que pasa con los humanos, no nos cansamos. Bueno, si nos cansamos, pero no como otros animales. Estamos hechos para resistir. Así que esa gacela huye, se detiene para recuperar el aliento y entonces ve la misma extraña criatura simiesca, todavía trotando hacia ella, todavía sin esprintar, simplemente manteniendo el mismo ritmo constante. Las garras del profesor Xtar se han extendido ligeramente inconscientemente, una respuesta defensiva que probablemente ni siquiera se da cuenta de que está mostrando. La gacela huye una y otra vez. Cada vez tiene que correr más rápido y más lejos para alejarse de la extraña criatura simiesca que no deja de acercarse. Y aquí está la parte bonita. Finalmente, la temperatura corporal de la gacela sube hasta el punto en que ya no puede regular su propio calor. Entra en hipertermia y literalmente se cocina por dentro. Xtar empieza, luego se detiene. Su cerebro parece estar procesando información que no encaja en ninguna categoría existente. Eso no es depredación. Es guerra psicológica. Cierto. Y los humanos ni siquiera tienen que ser particularmente rápidos o fuertes. Solo tenemos que ser lo suficientemente testarudos como para seguir algo hasta que muera de agotamiento. Básicamente, somos los asesinos en serie más educados de la galaxia. Silla emite un sonido que podría ser un gemido si las mariposas pudieran gemir, lo que al parecer pueden hacer en las circunstancias adecuadas. Pero espera, hay más, dice Jake, porque al parecer ha decidido que todos en la sala no han sufrido suficiente trauma psicológico por un día. También descubrimos las armas de proyectiles bastante pronto en nuestro desarrollo. Y no me refiero a lanzar piedras, aunque también se nos da curiosamente bien. Me refiero a armas de proyectiles de precisión. Muchas especies usan armas de proyectiles, señala Krexar, aunque su voz carece de la confianza de antes. Sí, pero aquí está la cuestión. La mayoría de las especies lanzan cosas por encima de la cabeza, ¿verdad? Es el movimiento natural. Usa los grupos musculares grandes. Bastante intuitivo. Los humanos lanzamos cosas con el brazo con un movimiento similar al de un látigo que usa todo nuestro cuerpo como una cadena cinética. Podemos lanzar una piedra lo suficientemente fuerte como para romper cráneos desde 50 metros de distancia y lo suficientemente preciso como para dar en un blanco del tamaño de tu ojo. Jake presta atención al movimiento de lanzamiento y todos en la sala se apartan instintivamente de su brazo de aspecto inofensivo. Somos tan buenos lanzando cosas que inventamos deportes en torno a ello. Béisbol, fútbol americano, jabalina, lanzamiento de bala. Lanzamos cosas por diversión, profesor. Tenemos competencias para ver quién puede lanzar las cosas más lejos, con mayor precisión, con mayor fuerza. Tenemos atletas profesionales cuya carrera entera se basa en su habilidad para lanzar una pelota realmente bien. Esto es inquietante, retumba Trum, su voz geológica con matices de algo que podría ser pavor existencial. Apenas estamos empezando,
dice Jake, y su entusiasmo se está volviendo realmente aterrador. Déjenme contarles sobre nuestra relación con otras especies en nuestro planeta. El profesor Krexar parece estar empezando a arrepentirse de sus elecciones profesionales. Casi me da miedo preguntar. Entonces, tenemos estas cosas llamadas lobos, ¿verdad? Superdepredadores por derecho propio. Cazadores en manada, máquinas de matar realmente eficientes. La mayoría de las especies los evitan o son devoradas por ellos. Los humanos vieron a los lobos y pensaron, ¿saben qué? Esos tipos parecen geniales. Hagámoslos nuestros amigos. Se hicieron amigos de los superdepredadores. Mejor aún, los domesticamos. Los criamos selectivamente hasta que se volvieron completamente dependientes de nosotros para sobrevivir. Convertimos a los lobos en perros. Profesor. Tomamos una de las máquinas de matar más eficientes de la naturaleza. Y los convertimos en mascotas a las que vestimos con pequeños suéteres y les enseñamos a buscar palos. El silencio que sigue a esta revelación es profundo. Es el tipo de silencio que se produce cuando todos en la sala se dan cuenta de repente de que su comprensión fundamental de la realidad ha sido violada silenciosamente. Y empeora, continúa Jake, aparentemente confundiendo el silencio horrorizado con atención encubierta. También se lo hicimos a otras especies. Cogimos caballos salvajes y los obligamos a cargarnos. Cogimos ganado salvaje y lo convertimos en fábricas de hamburguesas ambulantes. Observamos gallinas, que son básicamente dinosaurios diminutos, y decidimos que serían excelentes máquinas de poner huevos. Esclavizaron a otros depredadores, dice Krexar lentamente. Esclavizar es una palabra muy fea. Preferimos domesticar para beneficio mutuo. Aunque supongo que desde la perspectiva animal, podría no haber mucha diferencia. Pero aquí está la parte realmente inquietante. No solo domesticamos animales para trabajar o comer. Los domesticamos porque nos parecían lindos. Emite un pequeño chirrido que podría ser el equivalente a una crisis nerviosa para su especie. Tenemos toda una industria construida alrededor de la cría de animales pequeños y peludos como compañeros. Gatos, conejos, hámsteres, cobayas. Los criamos para que sean lo más adorables posible. Luego los mantenemos en nuestras casas, los alimentamos, los acariciamos y les hablamos como si fueran nuestros hijos. Hemos convertido la ternura en un arma. Profesor. Esto explica mucho sobre la expansión de su especie en la galaxia, murmura Xtar. Y hay algo en su voz que suena peligrosamente cercano al respeto o al terror. Es difícil distinguir la diferencia a estas alturas. Aún no has oído hablar de nuestra expansión, dice Jake, y de alguna manera su sonrisa se vuelve aún más inquietante. Verás, lo que pasa con los humanos es que somos muy buenos adaptándonos a nuevos entornos. La mayoría de las especies evolucionan para encajar en nichos ecológicos específicos, ¿verdad? Los humanos simplemente modificamos el entorno para que se adapte a nosotros. Modificamos el entorno. Somos como la especie invasora más exitosa de la galaxia. Aparecemos en un planeta, miramos a nuestro alrededor y decidimos que queremos conservar y que debemos eliminar. Si hace demasiado frío, construimos calefactores. Si hace demasiado calor, aire acondicionado. Fauna hostil. O la matamos, la domesticamos o la convertimos en una atracción turística. La voz de Jake adquiere el tono de alguien que describe su pasatiempo favorito, que en cierto modo lo es. Hemos terraformado planetas enteros, profesor. Hemos tomado rocas inertes que flotan en el espacio y las hemos convertido en mundos ajardinados. Hemos observado entornos que matarían a la mayoría de las especies en minutos y hemos pensado, ¿sabe qué? Este lugar necesita un centro comercial. El profesor Krexar mira a Jake con una expresión que sugiere que empieza a comprender por qué los humanos fueron admitidos en la Academia Galáctica en primer lugar. Y probablemente no fue por sus credenciales académicas. No somos superdepredadores en el sentido tradicional, continúa Jake,
aparentemente ajeno a que está desmantelando sistemáticamente la cosmovisión de todos. Somos algo mucho peor. Somos depredadores de persistencia adaptativa con capacidad para fabricar herramientas y una completa ausencia de respuestas naturales al miedo. Eran lo que la evolución construye cuando quiere ver qué sucede si se le da inteligencia para resolver problemas a una especie demasiado testaruda para morir. La sala se ha quedado en un silencio absoluto. Incluso los especímenes en los frascos parecen haber detenido su eterno flotar para prestar atención a lo que dice Jake. Además, añade Jake como si las revelaciones anteriores no fueran suficientes, nos reproducimos rapidísimo. Somos increíblemente sociables y tenemos una extraña peculiaridad psicológica que nos hace más peligrosos cuando estamos asustados o amenazados. La mayoría de las especies huyen cuando se enfrentan a algo más grande y fuerte que ellos. Los humanos luchan incluso cuando la lucha es completamente inútil. Luchas contra depredadores que son más fuertes que tú, susurra Silla constantemente. Es como el lema de nuestra especie. Sujétenme la cerveza y vean esto. Tenemos casos documentados de humanos enfrentándose a criaturas 10 veces más grandes que ellos, armados solo con armas improvisadas y una determinación férrea. Normalmente mueren, pero a veces ganan. Y cuando ganan, lo convierten en una historia que inspira a otros humanos a intentar cosas aún más estúpidas. Jake hace una pausa, mirando a su alrededor, a las caras de sus compañeros. Todos lo miran con expresiones que van desde la fascinación hasta el terror absoluto. Así que sí, profesor, tiene razón en que, según los modelos tradicionales de depredador-presa, los humanos no deberían existir. El hecho de que existamos probablemente debería considerarse una señal de advertencia. El silencio que sigue a la declaración casual de Jake se extiende tanto que empieza a cobrar vida propia. Es el tipo de silencio que los arqueólogos podrían descubrir dentro de miles de años, perfectamente preservado en el ámbar académico de la Sala 42B, y preguntarse qué clase de evento catastrófico pudo haber producido un silencio tan profundo. El profesor Crackstar es el primero en romperlo. Y cuando habla, su voz tiene el tono de alguien que acaba de darse cuenta de que todo lo que creía saber sobre el universo estaba mal. Y no está del todo seguro de cómo se siente al respecto. Humano Martínez, dice lentamente, creo que necesito revisar mi plan de clase. Jake se anima con el entusiasmo de alguien que acaba de explicar con éxito su pasatiempo favorito a un grupo de amigos interesados, completamente ajeno al hecho de que acaba de aterrorizar sistemáticamente a toda una clase. Oh, eso es increíble, profesor. ¿Vamos a cubrir a continuación los patrones de comportamiento humano? Porque tengo algunas historias geniales sobre nuestros rituales de apareamiento que creo que todos encontrarían realmente educativas. El sonido colectivo que surge del resto de la clase se puede describir mejor como el ruido que un grupo de animales pequeños podría hacer cuando se dan cuenta de que el depredador del que se han estado escondiendo los acaba de invitar a cenar para discutir los aspectos más delicados de ser devorados. Quizás Kickstar diga rápidamente que deberíamos centrarnos en dinámicas de intereses más generales por ahora. Se acerca a la pantalla holográfica que todavía muestra el alegre y engañoso desglose de la anatomía humana. Con unos pocos gestos rápidos, lo actualiza para incluir una nueva clasificación que hace que todos en la sala se sientan claramente incómodos. Por último, me gustaría introducir una nueva categoría en nuestra jerarquía de depredadores. Depredadores anómalos. Estas son especies que han alcanzado el estatus de superdepredador a través de métodos que desafían la sabiduría biológica convencional. La pantalla se actualiza para mostrar una nueva sección denominada Acérquese con extrema precaución y posiblemente refrigerios. La principal característica de identificación de un depredador anómalo, continúa Xtar, su voz de conferencia adopta el tono de alguien que lee advertencias de seguridad sobre materiales peligrosos, es que parecen inofensivos hasta el momento en que demuestran por qué en realidad son lo más peligroso en cualquier ecosistema determinado. Jake vuelve a levantar la mano y todos los demás en la habitación instintivamente se alejan un poco de él. ¿Sí? Martín es humano. Pregunta rápida.
Profesor. Cuando dices acercarte con snacks, ¿de qué tipo de snacks estamos hablando? Porque soy bastante partidario de esas pequeñas galletas de queso, pero no estoy seguro de si eso es lo que quisiste decir. Quiero decir, dice Crackstar con la paciencia de quien explica la física cuántica a un Golden Retriever particularmente entusiasta, que otras especies deberían traer ofrendas de comida cuando intentan establecer un contacto pacífico con los humanos. Oh, eso tiene sentido. Aunque nos gusta la comida. Honestamente, no es necesario que traigas bocadillos. Somos bastante amigables la mayor parte del tiempo. Solo cuando estamos asustados, aburridos o protegiendo algo que nos importa, nos volvemos creativos con la violencia. Pip hace un sonido que podría ser el equivalente en su especie a tomar notas, lo cual es impresionante considerando que su contribución anterior a la clase había sido alcanzar nuevos niveles de terror paralizante. Profesora, chilla, su voz apenas audible. ¿Deberíamos escribir esto? Sí, señorita Pip. De hecho, creo que el humano Martínez aquí debería servir como caso de estudio para el resto del semestre. La mirada de Crexar se posa en jaque con algo que podría ser respeto o podría ser la mirada de alguien que acaba de darse cuenta de que ha estado compartiendo un salón de clases con una granada activa. ¿Estaría dispuesto a servir como asistente de enseñanza para este curso? Humano Martínez. ¿En serio? Eso suena fantástico. Me encantaría ayudar a explicar los patrones de comportamiento humano a todos. En realidad, somos bastante fascinantes cuando superas el aspecto de una presa, pero actúa como un depredador supremo. Y así fue como Jaque Martínez se convirtió en el primer asistente de enseñanza humano en la historia de Xenobiología 101, un puesto que llegó con el título no oficial de ejemplo vivo de por qué la evolución a veces tiene sentido del humor. El resto del semestre transcurrió con Jaque explicando alegremente varios aspectos de la civilización humana en un salón de clases lleno de estudiantes que tomaban notas muy cuidadosas. Los temas cubiertos incluyeron comportamientos de vinculación entre manadas humanas, que explican por qué los humanos arriesgarán sus vidas para salvar otras especies que nunca antes habían conocido. Metodologías humanas de resolución de problemas, que en su mayoría implicaban golpear cosas hasta que funcionaran o explotaran, lo que ocurriera primero, y actividades recreativas humanas, que resultaron ser un catálogo sorprendentemente completo de formas de simular peligro mortal con fines de entretenimiento. Al final del semestre, el profesor Crear había reescrito por completo su plan de estudios para incluir una sección completa sobre especies que no deberían existir, pero que de todos modos existen, y lo que eso significa para todos los demás. Sus artículos académicos sobre el tema se convirtieron en lectura obligatoria en conferencias sobre dinámica de presas de depredadores en toda la galaxia. Pip desarrolló lo que solo podría describirse como un sano respeto por los humanos junto con un plan de evacuación detallado para cualquier planeta que los humanos decidieran colonizar. Trum, cuya composición geológica lo hacía naturalmente estoico, comenzó a experimentar lo que describió como ansiedad sedimentaria cada vez que surgía el tema de la expansión humana. Y Silla empezó a tener sueños sobre proyectos de terraformación humana que su terapeuta describió como pesadillas perfectamente racionales sobre alteraciones ecológicas. El examen final constaba de una única pregunta. Explique por qué los humanos no deberían existir según los modelos convencionales de depredadores y presas y luego explique por qué existen de todos modos. Todos los estudiantes aprobaron, principalmente porque la alternativa era pensar demasiado en las implicaciones de compartir una galaxia con una especie que había convertido la guerra en una forma de arte y una actividad recreativa. En cuanto a Jaque, se graduó con honores e inmediatamente se inscribió en Diplomacia Interespecies Avanzada, donde su primera tarea fue explicar conceptos humanos como paintball, deportes extremos y reality shows en un salón de clases lleno de especies que anteriormente se habían considerado los principales depredadores de la galaxia. Su conferencia de apertura comenzó con las palabras: entonces, quien quiere aprender sobre un pequeño y divertido juego de la Tierra que llamamos laser tag, y terminó con todo el cuerpo diplomático galáctico actualizando silenciosamente sus protocolos de evaluación de amenazas. Pero eso, como dicen,
es otra historia completamente diferente. Lo importante es que Jaque Martínez, a través del simple acto de aplaudir en momentos inapropiados y mantener una disposición alegre, mientras describía casualmente la historia de violencia creativa de su especie, logró por sí solo redefinir la comprensión académica de las relaciones depredador-presa en 17 sistemas estelares. Y lo hizo todo mientras tomaba notas y preguntaba si alguien quería almorzar después de clase. Porque eso es lo que hacen los humanos. Estamos presentes, somos amigables, ayudamos y redefinimos por completo la comprensión de todos sobre lo que es posible. Por lo general, mientras preguntamos si alguien quiere probar algo nuevo que inventamos llamado Trust Falls o deportes extremos o democracia. No somos los depredadores que la galaxia esperaba. Somos los superdepredadores que la galaxia nunca vio venir. Y cuando todos se dan cuenta de quiénes somos, ya los invitamos a una barbacoa y les enseñamos a sus hijos a jugar fútbol. Y honestamente, cuando lo piensas, eso podría ser lo más aterrador de todo.